en el archivo de las correcciones, el tiempo que me dedicaron, el tiempo tan juicioso y tan apresurado también por estas cuestiones de agenda que le dedicaron a la lectura y sobre todo a las correcciones de la propuesta que se trabajó como opción de grado para la maestría. Esto es un trabajo pues que ha surgido de algunas inquietudes. Me quiero contextualizar, no sé si lo puedo hacer antes de comenzar la presentación o si me salgo del protocolo. No, dale, no hay ningún problema. Me parece pertinente comenzar a contextualizar, pues, de manera resumida y seguimos con la exposición, creería yo. Muchas gracias. Sí, adelante. Estos son unas inquietudes que han salido desde la parte personal, desde la parte académica y desde la parte laboral, ya que desde hace unos años hemos venido trabajando con la parte de residuos aprovechables de la ciudad de Sogamoso, dado pues estas problemáticas que hemos podido entender o que hemos podido identificar en esta tarea y como desarrollo de la función sustantiva de desarrollo personal, regional, e inclusión, y trabajando con estos recicladores de oficio, que no es una tarea sencilla. Hace unos años pudimos, con unos compañeros del SEAT, ingenieros industriales, asociar 217 recicladores de la ciudad de Sogamoso, siendo a la fecha la asociación de recicladores más grande del país. Fue un trabajo que nos llevó 2 años y en base a eso, pues hemos seguido unas tareas sucesivas que creemos pertinente poder aportar tanto a estos recicladores, que es una población pues vulnerable, llamémoslo así, y también a la ciudad de Sogamoso. Como ustedes bien lo saben, porque fueron grandes docentes míos, a quien agradezco mucho el conocimiento y el tiempo que me dedicaron durante esta maestría. Mi nombre es Ricardo Javier Pineda Melgarejo y soy de la ciudad de Sogamoso, del departamento de Boyacá. El trabajo se denomina Propuesta para la optimización de los puntos de recolección de residuos sólidos aprovechables en la macrorruta centro de la ciudad de Sogamoso. Hacemos una introducción pertinente de algunos conceptos que vamos a utilizar durante la exposición, y es la macrorruta como la división geográfica de una ciudad, población o zona para la distribución de recursos y equipos para la recolección de residuos sólidos. Es decir, se divide la ciudad de Sogamoso en tres macrorrutas gigantes, llamémoslas así, que posteriormente se subdividen en microrrutas. Entonces tenemos la macrorruta centro, la sur y la norte. ¿Por qué escogí la macrorruta centro? Porque es, digamos así, la de datos más álgidos, la de datos más importantes, porque esta ruta confluyen residuos aprovechables tanto comerciales como residenciales y también industriales. Entonces es una zona importante, la zona más importante para haber hecho este estudio. La microrruta, pues, es una descripción detallada a nivel de calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla. Entonces, es la subdivisión en pequeñas zonas de esa macrorruta. Un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo, a lo que a su vez se determina red. ¿Por qué nombramos esto de nodos? Porque fue importante imaginarnos los contenedores de recolección de residuos aprovechables como los nodos que van a utilizarse en la red de aprovechamiento. El planteamiento del problema. Entonces, pues se ubica en Sogamoso, que tiene 113,000 habitantes y que en la actualidad solo se realizan tareas de recolección de basuras. Más no, hay, digámoslo así, planes de gestión que determinen los puntos de recolección óptimos y métodos de clasificación de la producción de residuos sólidos en la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están mezclando, la gente está sacando a los andenes, está sacando la basura sin clasificar, y se están dejando pues en estos puntos, en cualquier esquina, en cualquier calle,
donde se mezclan los residuos sólidos aprovechables con los no aprovechables. Entonces, en base a esto, encontramos que hay un desaprovechamiento de los subproductos al mezclarse con materia orgánica en carros recolectores. Hay caracterización de factores de la macrorruta, no hay una caracterización de los factores de la macrorruta a los cuales se les debe identificar los volúmenes, tipos y usos en el reprocesamiento. Encontramos una inexistencia de planes de gerencia de proyectos para el aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables. Por ende, encontramos una pérdida económica por volúmenes de residuos no aprovechables, altos niveles de residuos aprovechables que no se están reutilizando, degradación del paisaje por el manejo inadecuado de residuos, enfermedades, plagas y desorden en espacios públicos y una recolección selectiva inadecuada por parte de los recicladores de oficio. Ingeniero Edward, discúlpeme un paréntesis, ¿estamos grabando la sesión? No me di cuenta. Sí, se está grabando. Muchas gracias, ingeniero Itepel. Encontramos entonces la justificación. Requerimos establecer los valores óptimos de los puntos de recolección de residuos sólidos aprovechables de la macrorruta Centro del Servicio Público de Aseo de Sogamoso. Además de estas necesidades que encontramos de manera elemental y de manera importante para el desarrollo del estudio, como una forma de plantear la propuesta que lleva por título la optimización de los puntos de recolección, es que también los recicladores de oficio, es decir, los recicladores que ya están reconocidos jurídicamente, deben cumplir las normas del decreto 596 de 2016, ¿no? Para que sigan operando. Y si no, al término del año 2023, si ellos no cumplen con estas microrrutas plenamente establecidas e identificadas, su operación pues va a ser, digámoslo así, ilegal, ¿no? Entonces no van a poder seguir cumpliendo sus tareas de recolección. Encontramos entonces que tenemos unas pérdidas económicas como las habíamos nombrado, la degradación del paisaje y la recolección selectiva inadecuada. Para ello, pretendemos con el desarrollo del estudio encontrar un aumento en los volúmenes de residuos aprovechables, incremento de las utilidades en las organizaciones que desarrollan actividades de aprovechamiento, mejoramiento de las condiciones ambientales y físicas en los puntos de recolección de residuos aprovechables y el mejoramiento de las condiciones y procedimientos de recolección por parte de los recicladores de oficio. Los objetivos son, el objetivo general, desarrollar estrategias de gestión de mejoramiento de la ruta de recolección de residuos sólidos mediante herramientas de gerencia de proyectos per CPM, teoría de redes y una evaluación económica para la optimización y sostenibilidad de los puntos de recolección de residuos sólidos aprovechables en la macrorruta centro del Servicio Público de Aseo en la ciudad de Sogamoso. Entonces, para ello, vamos a definir los puntos de recolección de la macrorruta centro a partir de la caracterización del servicio público, con los objetivos específicos que, como lo decía, al lugar se pudieron dividir para hacer un mayor énfasis y claridad en lo que pretendíamos con el estudio y se ajustaron a las observaciones de los jurados del proyecto. El primero de los objetivos específicos es identificar las problemáticas de la macrorruta centro mediante la base de datos y encuestas para la determinación de las características de la ruta de aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables. El segundo es elaborar las estrategias de gestión con las características de la macrorruta centro a través de la matriz DOFA para la identificación de las necesidades de la ruta de aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables. El tercero es analizar las características de la red de recolección de aprovechamiento dentro de las microrrutas que encontramos en la macrorruta mediante las herramientas de la gerencia de proyectos per CPM, la teoría de redes y los cálculos de demanda y producción para el establecimiento de las alternativas de solución de los puntos de recolección en la macrorruta centro. Finalmente,
Pretendemos evaluar las alternativas de solución de red de recolección de aprovechamiento en la macrorruta centro a través de la evaluación económica y financiera con algunos indicadores, llamémoslo así, o algunos elementos de evaluación como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el ROI, que es el retorno sobre el retorno sobre la inversión, el análisis de sensibilidad para la optimización y su sostenibilidad, es decir, pretendemos encontrar algo que es muy particular y muy importante en estas clases de proyectos, que es la responsabilidad económica, social y ambiental para la macrorruta centro. Vemos entonces una gráfica a mano derecha de la macrorruta centro de aseo de residuos sólidos no aprovechables, que está definida por Coservicios, ¿no? Entonces es un mapeo, llamémoslo así, desde Google Earth, donde nos muestra la macrorruta centro desde la cartografía de la ciudad. El marco referencial, pues lo definimos como lo dice la metodología para el desarrollo de las propuestas de investigación. El marco conceptual se describen las técnicas y herramientas en gerencia de proyectos utilizadas para resolver la situación planteada por el desarrollo del trabajo de investigación. Entre ellos, y uno de los que más utilicé fue la de Escayón y Ordóñez, desde el trabajo o desde su trabajo, sí, denominado el método de la ruta o camino crítico en un proceso administrativo de planeación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades y componentes de un proyecto, los cuales deben desarrollarse dentro de un tiempo crítico a costo óptimo. Vemos una representación gráfica de lo que se pretende con un estudio de camino crítico o de ruta corta con el método de PER-CPM. El marco teórico explica el funcionamiento de las técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo del trabajo de investigación. Tal y como lo indica García y Mayut, dice sobre la teoría de redes que es inexistente un método para construir un modelo perfecto de modo directo. Él da dentro de su trabajo unas etapas, que es definir el problema, modelar y construir la solución y validarlo. Eso fue lo que se hizo con la metodología o con las técnicas de la teoría de redes, simulando, como lo veremos posteriormente, varias alternativas para mirar cómo es la evolución dentro de cada una de las propuestas, ¿no? Entonces, sí, se puede ver que es cierto que no hay un método perfecto para construir con teoría de redes una de las propuestas. Una propuesta, pues, que sea, valga la redundancia, perfecta. El marco histórico. En el marco histórico se describieron las técnicas y herramientas que se han utilizado a través del tiempo para resolver situaciones similares. Entonces, trabajos desde el 2009 hasta prácticamente la fecha, donde se ha estudiado el uso de la teoría de redes y la aplicación del PER-CPM para implementar técnicas que reduzcan los tiempos de los ciclos del cierre y de la, digámoslo así, de la evolución de las tareas previstas en los proyectos. Eso es, pues, una representación gráfica de cómo se trabaja una técnica PER-CPM. El estado del arte, pues, es la investigación de literatura que se ha llevado a cabo en el mundo desde la parte científica en el desarrollo de situaciones similares a la que planteamos en esta propuesta. Encontramos algunas tituladas Diseño de rutas para la recolección de residuos aprovechables, que se han implementado en Bogotá, otras en Jacopí, otros en San Cayetano, y que llevan una metodología similar a la nuestra. Una representación gráfica de cómo se diseñan las rutas de recolección de residuos en cada una de esta literatura o de estos proyectos de investigación que se señalan. En el marco legal encontramos entonces el decreto 596 de 2016 en sus artículos, pues que vemos ahí el 2.3.2, 5.2.1.6 y otros similares, donde indican el registro de las personas prestadoras de la actividad
aprovechamiento de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 79 de la ley 142 del 94. ¿Qué quiere decir? Esto, en resumidas cuentas, que los prestadores de la actividad de aprovechamiento, que son los recicladores de oficio, deben estar conformados legalmente y que son ellos los que deben establecer las microrrutas para su operación. Entonces, ahí vemos que no es una responsabilidad ni de la alcaldía, ni de las entidades gubernamentales, ni de las empresas de servicios públicos que prestan la recolección de residuos sólidos no aprovechables, sino que es un deber de los recicladores de oficio tener este estudio y esta definición de microrrutas para su operación. La metodología que ustedes pues gentilmente me orientaron para que la pudiera como reorganizar, porque tenía como unos, digámoslo así, unos conceptos ahí un poco en desorden. Entonces se desarrolló bajo primera etapa la definición del tipo y enfoque. Entonces es del tipo descriptiva y utilizamos pues variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? La identificación de la problemática, donde se hace la determinación de la información, donde podemos ir y encontrar en las bases de datos del municipio y de la empresa de servicios públicos y de las asociaciones de recicladores lo que se tiene actualmente sobre las macrorrutas y microrrutas, ¿no? Entonces, ahí en el trabajo se enuncia que tenemos mucha información de macrorrutas establecidas, bien definidas, pero microrruteo es prácticamente cero. Determinación de la población, determinamos que la población, pues objetivo, la población a quien debemos enfocarnos son los recicladores de oficio, ¿no? La elaboración de estrategias de gestión, aplicación de matrices de diagnóstico. Entonces aquí aplicamos lo que fue las matrices DOFA, la matriz de factores externos y la matriz de factores externos. La definición de estrategias, que se resume en una matriz de diagnóstico DOFA, planteando las estrategias de solución de estos factores externos e internos identificados, ¿no? Después el análisis de las características de las microrrutas. Aquí lo que hacemos es el tratamiento de las estrategias, ya lo que las estrategias, la matriz de estrategias nos ayuda a definir, pues ya hacemos un tratamiento especial para poder definir unas variables, un análisis de variables posteriores para continuar con el estudio de las características de microrrutas. Un diseño de las propuestas. Entonces aquí, como vamos a ver posteriormente, aquí se utiliza un software que es el ArcGIS para hacer una simulación de microrrutas y mirar la evolución entre cada una de las propuestas desde la primera evaluación, que es el uso de la técnica de redes, ¿no? Entonces aquí utilizamos ya vamos a mirar cómo se hizo la definición de la técnica de redes, para finalmente hacer una evaluación de las alternativas, que es sencillamente una evaluación financiera y económica, ¿no? Todo esto está entonces, la recolección de datos iniciales se hace con la aplicación de unas encuestas a la población objetivo. Bueno, entonces el primer capítulo, llamémoslo así, en que se dividió el trabajo para poder desarrollar y dar cumplimiento a los objetivos 1 y 2, es el diagnóstico de la macrorruta centro. En esta parte del diagnóstico encontramos unas debilidades, unas amenazas, unas oportunidades y unas fortalezas. Se practicó una encuesta a 59 recicladores de oficio, donde pues lo primordial que se resalta acá es las debilidades, como que se requiere una inversión inicial para la compra e instalación de contenedores y demás programas de aprovechamiento. Unas amenazas como multas, sanciones y penalizaciones a recicladores de oficio que no cumplan con los requisitos para operar formalmente en el año 2023. Unas oportunidades, el aumento de volúmenes de residuos sólidos aprovechables y los aumentos en índices de empleo de asociados,
de las personas jurídicas de reciclaje y otros agentes externos que intervienen en el proceso de aprovechamiento. Entre ellos, por ejemplo, las secas, que son las bodegas, llamémoslo así, que compran a estos recicladores de oficio toda la materia prima recolectada para hacerle su reprocesamiento y finalmente, pues, llamémoslo así, hacer el aprovechamiento debido de la materia prima recolectada. Y unas fortalezas es que las asociaciones de recicladores cuentan con contratos vigentes para comprar los materiales hasta el año 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que ellos se están asociando, han logrado que hasta el 2025 estas ECAs, estas bodegas de aprovechamiento, les compren toda su materia prima, ¿no? Entonces, para que ellos no salgan a buscar quién les compre y quién asegure, pues, que les pague por recolección de los materiales aprovechados. Bueno. Las conclusiones del capítulo, pues encontramos una matriz MEFE, encontramos aquí una matriz de factores externos, donde tenemos unas oportunidades del 1,67, unas amenazas de 1,49 para un total ponderado de 3,16. Como conclusión, el entorno ejerce una influencia favorable de las operaciones de aprovechamiento de los residuos sólidos. Además, se puede inferir que las amenazas no son tan fuertes o por lo menos se pueden controlar y en su tiempo se transformarían en posibles oportunidades. La matriz de factores internos, donde encontramos una ponderación de las fortalezas de un 82, de las debilidades del 0,78 para un total de 2,64. Indica que el proyecto tiene debilidades controlables, el cual no afecta de manera negativa al mismo. Una forma de reducir impactos adversos a lo largo del tiempo es potencializar los factores internos favorables de las organizaciones de recicladores para continuar con la tendencia del estudio. El método para el cálculo, el siguiente capítulo que se desarrolla para resolver, digámoslo así, el objetivo específico 2 y favorecer el obtener o satisfacer el objetivo general es el tratamiento de la información diagnóstica. Entonces, se evaluó si utilizábamos el método para el cálculo de contenedores fijos o contenedores móviles y llegamos a la conclusión, se llega a la conclusión que el método adecuado es el cálculo el uso de contenedores fijos, ¿no? Entonces, en el reciclador de oficio vacía el contenido de los contenedores y debe dejar el contenedor en la misma posición y lugar donde lo encontró. Es sencillamente instalar unos contenedores en los sitios que se van a calcular y sencillamente los recicladores pasan de contenedor en contenedor dejándolo vacío. Encontramos entonces la tabla resumen para el cálculo de contenedores, ¿no? Primero vamos a encontrar una fracción reciclable, ¿sí? Donde utilizamos la población, el porcentaje el porcentaje o fracción reciclable, los coeficientes puntas diarios de distribución heterogénea, la producción de diseño, donde encontramos pues toda la producción per cápita por persona, con el factor o el total de la población, el porcentaje de fracción reciclable, para finalmente llegar al cálculo del número de contenedores. Vemos entonces un resumen de las ecuaciones que encontramos. Encontramos una fracción reciclable donde más o menos un aproximado según los indicadores de los coeficientes punta diario, tenemos unas 22 toneladas diarias de material reciclable que digámoslo así, que se producen en la ciudad, ¿no? Encontramos un número de contenedores de 45 contenedores para la macroruta centro de Sogamoso. La propuesta para poder evaluar este número de contenedores es este tipo de contenedores que encontramos a mano derecha en la parte inferior, la primera imagen. Es un contenedor fijo donde sencillamente
el reciclador de oficio se acerca a él y lo desocupa para dejarlo en su misma posición. Se utiliza este porque es uno de los más comerciales en Colombia, ¿no? Entonces, da una capacidad de 2.000 toneladas, 2.000 kilogramos, perdón, 2.000 kilogramos y una capacidad de 2.40 metros cúbicos según especificaciones del fabricante. Asimismo, se utiliza este tipo de vehículo, tipo vehículo que conocemos nosotros aquí en el entorno como vehículo carry, para poder hacer posteriormente el estudio financiero, ¿no? A este le vamos a aplicar todo el estudio financiero para su análisis. Para determinar el número de contenedores por microrruta, se calculan las áreas por cada una de ellas. Entre mayor área, mayor número de contenedores. El uso de ARGIS se emplea para la corrida de rutas, perdón, o simulación de modelos. Entonces, vemos las 7 microrrutas que tiene la macrorruta centro. Está el Barrio Colombia, 20 de Julio, Santa Inés, etcétera. Según el área de cada una de esas rutas, hacemos pues un total de área para hacer una asignación de los puntos de recolección al que de aquí en adelante les vamos a llamar ya nodos. Entonces son los 45 por área, nos dan ese número de contenedores. Empleando entonces el ARGIS, encontramos estas propuestas. La primera propuesta está en cada una de las microrrutas señalada. Los contenedores son los verdes y la macrorruta pues está ahí como con una línea negra, la que deben seguir para la recolección o utilizar la red de aprovechamiento. La característica de la propuesta 1, encontramos entonces una distancia entre contenedores de 21.438 metros, es decir, el recorrido de ida y vuelta de la recolección en esa primera propuesta de la macrorruta centro. Se hace entonces una segunda propuesta. Vale la pena enunciar o recalcar que esto está trabajado bajo la técnica de teoría de redes, ¿no? Aquí todavía no se está planteando ninguna solución de optimización, sino sencillamente estamos haciendo unas simulaciones de corrida por el método más sencillo, que es el método de la ruta más corta, ¿no? Entonces, es encontrar pues un ruteo, una distancia entre un nodo inicial hasta un nodo final, pasando por unos nodos intermedios y sencillamente medir las distancias entre estos nodos. La segunda propuesta es los que vemos en línea como rojo, con otra disposición diferente de los contenedores y vemos entonces con un total de ruta de distancia de 20.516 metros. Hace una tercera propuesta donde seguimos encontrando una mejora y hemos bajado entonces a 19.363 metros. Vemos entonces que entre cada una de estas propuestas anteriores teníamos una reducción más o menos del 5% entre cada una de las corridas, como vamos a ver en las conclusiones del capítulo, viendo que sí se encuentra una mejora entre cada una de las corridas, pero que necesitaríamos N corridas o muchas simulaciones para encontrar una optimización pues significativa con el uso de la teoría de redes. Para eso entonces se hace una verificación si el método PER-CPM, que es una técnica de proyectos, si ella nos genera una mejora significativa, ¿no? La técnica de PER-CPM trabaja casi siempre como una definición en tiempos entre la realización o el desarrollo de actividad y actividad. Siempre lo he dicho y lo recalco, fue de pronto un acierto poder traducir estos tiempos en distancias para poder utilizar la técnica de PER-CPM. Esa técnica o este método PER-CPM sincroniza la ruta crítica del proyecto. El proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos aprovechables puede perfectamente encajarse
en esta metodología. Como les digo, traduciendo entre nodo y nodo los arcos que son, digámoslo así, las flechas que van entre nodo y nodo, que es la ruta, pues traduciéndolas a distancias, ¿no? Entonces, se hace en la tabla, se muestra las características de la ruta o de la propuesta número 4 para poder desarrollar la técnica per CPM. Al desarrollar la técnica per CPM, se encuentra entonces una cuarta propuesta con una distancia entre nodos o entre contenedores de 15.531 metros. Es decir, que la mejora ya fue pues mucho más significativa. Pasamos de 19.000 a 15.000 metros con la técnica per CPM. Vemos entonces acá cómo queda toda la ruta per CPM de la macroruta centro, ¿no? Hacemos un zoom, llamémoslo así, a la última parte de la ruta o de la técnica per CPM, de la ruta crítica, para observar cómo se mueve dentro de esta ruta, dentro de esta técnica y dentro de esta ruta crítica que genera la técnica, unas actividades que no están dentro de la misma, pero que se llaman actividades con distancias o que se llamarían generalmente con tiempos de holgura, ¿no? Aquí como trabajamos con distancias, entonces serían actividades con distancias de holgura, es decir, que se deben hacer alternas, deben estar los nodos alternos entre estas distancias o entre estos nodos de la ruta crítica. Las conclusiones del capítulo es la simulación de propuestas de redes optimiza el 5% de la distancia entre cada una de las simulaciones. Como se llama en la simulación, pues entre cada una de las corridas, ¿no? Finalmente, con la técnica PCPM se logra una mejora desde la teoría de redes, que es la tercera propuesta de 19.366 metros a una distancia de 15.531 metros con nuestra última técnica de PER-CPM, lo que evidencia optimización del 20% sobre la simulación por la técnica anterior de redes. Se demuestra que la optimización lograda con PER-CPM incluye una mejor planeación de las actividades con la definición de una ruta crítica, la cual debe ser prioritaria para culminar el proceso de recolección de los residuos sólidos, donde se conectan los nodos de mayores distancias entre sí y se consideran los de menor distancia como actividades con holgura que están dentro de las primeras y deben realizarse simultáneamente. Esto comprobando, digámoslo así, la teoría de Hayu del 2013 en su investigación que denominaba los diferentes efectos en las actividades de distribución y proyectos y duraciones de proyectos con el uso de redes PERT. Se pudo sustentar una de las teorías de lo utilizado en los marcos referenciales al inicio del proyecto. Encontramos asimismo entonces el resumen de los datos económicos. Estos datos económicos son muchas tablas que como ustedes lo pudieron ver en el trabajo, pero que la resumo de la siguiente forma. Se trabaja el vehículo tipo Carrey, se mira la ficha técnica del consumo de combustible, se tiene en cuenta la cantidad de gasolina, llamémoslo así, que ésta consume, la cantidad de servicios de mantenimiento que tiene que hacer el vehículo, como cambios de aceite, cambio de llantas, seguros, SOAT, bueno, en fin, todos los gastos que, como ya sabemos, tiene cualquier clase de vehículo. Para encontrar unas unidades proyectadas según las 22.000 kilogramos por día y llevado esto a un año, entonces encontramos el precio entre 1 y 3 años y el precio digámoslo así, los precios que nos dan actualmente cada uno de los elementos reciclables, ¿no? Como se muestra también en el trabajo, el PET, el cartón, el periódico, el vidrio, las latas, etcétera, etcétera. Las inversiones propuestas, pues es la adquisición de un terreno, unas obras físicas de infraestructura, la compra de los vehículos. Trabajamos con 3 vehículos, el capital de trabajo,
la mano de obra directa, los gastos generales, los gastos de administración, otros gastos de puesta en marcha. Ahí pues se mira cómo es, digámoslo así, según la línea recta, la depreciación para precisamente poder, la pérdida del dinero con algunos activos y la ganancia también a futuro con otros activos que ganan valor en cuanto a su valor inicial de compra, como son los terrenos, ¿no? Los impuestos a la utilidad pues, que se usan según la normatividad para hacer un flujo de caja de la propuesta. En el trabajo se hace el flujo de caja de las propuestas 1, 2, 3 y 4, pero aquí vale resaltar solo la 4, que es la técnica que nos genera una solución más económica, ¿no? Entonces encontramos un valor valor del presente neto de 153 millones y un valor de la TIR del 39%, es decir, que se acepta el proyecto. Hicimos digámoslo así, dos propuestas. Una propuesta donde se le dice a los recicladores, si no tienen la plata, pues se pueden endeudar al 100%, donde encuentran un valor de una TIR favorable también del 23%, del 23% y un valor presente neto de 98 millones. Pero si es alocado sacar un crédito de los 224 millones, se les plantea sacar un crédito por la mitad, que es 112 millones, donde sigue siendo aceptable el proyecto con un valor presente neto de 115 millones y un valor de la TIR del 28%. Análisis de resultados o conclusiones de este último capítulo es que desde la técnica PCPM para la cuarta propuesta se logran indicadores del 39% de su tasa interna de retorno, teniendo ya un incremento de un 9% de la mejor alternativa encontrada en la técnica de RES. Planteando condiciones de endeudamiento con una entidad financiera sobre el 100% de la inversión, es decir, sobre los 224 millones se obtiene una TIR del 23% y otro endeudamiento del 50%, una TIR del 28% al quinto año de evaluación del flujo efectivo de la propuesta. Entonces, ahí se puede, digámoslo así, comprobar una de las teorías de uno de los trabajos que encontramos en el marco referencial, y es que el uso de los indicadores y predictores de valor y la utilidad asegurada dependen directamente de la estimación independiente de la línea de tiempo en que se evalúa cada alternativa y el estimado de las tasas internas de retorno, según su comportamiento en la misma línea de tiempo. Eso dicho por Lipke, Wickael, Henderson y Ambari en el 2009, ¿no? Ahí hay unos datos financieros en el análisis utilizados para el análisis de sensibilidad, como la tasa, la TIR, el valor presente neto, el ROI, la tasa de retorno. Entonces, haciendo el análisis de sensibilidad, vemos que siempre hay una ganancia o valores de retorno y una TIR favorable en proyección a 10 años, ¿no? Como se muestra también en el trabajo o en el informe final, pero que aquí por ser pues una tabla, tantos datos, no vi como la necesidad de mostrar detalladamente. La conclusión principal para la propuesta de optimización es el logro de la optimización y sostenibilidad con resultados positivos de la métrica de los indicadores de gestión financiera y económica observado en los análisis de resultados. Al aplicar el análisis de sensibilidad, se obtiene la TIR para 10 alternativas diferentes de inversión, entre los 112 y los 224 millones, que se comportan positivamente entre el 28.4 y el 43.1%, la cual indica que la ganancia sobre la inversión es positiva en cualquier escenario. Unas conclusiones secundarias. Entonces, se caracterizó la ruta de aprovechamiento de residuos sólidos de mayor impacto, la macroruta centro del Servicio Público de Aseo en la ciudad de Sogamoso, comprobándose el 100% del incumplimiento del decreto 596 de 2016 acerca del aseguramiento de la red de suministros de aprovechamiento. Se analizan las alternativas de redes de aprovechamiento
desde el cálculo del número de contenedores, considerándolos como puntos fijos o nodos de la red mediante las herramientas y las técnicas de redes donde se simula el comportamiento de 3 propuestas. Ya vimos, cada uno con una distancia entre 21, más o menos 21.000 metros hasta los 19.000 metros, obteniendo ahorros promedios entre una y otra alternativa del 5%, lo cual supone en simulaciones para obtener ahorros significativos o por lo menos de 2 cifras porcentuales. Además, se logra una mejora desde la técnica PER-CPM con una distancia de 15.531 metros. Y finalmente, las evaluaciones financieras y económicas de las propuestas predicen el optimismo en la recuperación de los valores de inversión durante un tiempo proyectado de arranque del proyecto. Se evidencia en las observaciones, en los flujos de efectivo de la primera, segunda y tercera propuesta, generando valores de TIR entre el 25 y el 30% según las teorías de redes. Adicionalmente, se realiza una cuarta propuesta desde la técnica PER-CPM, la cual genera un 39% de su TIR, teniendo ya un incremento de un 9% con respecto a las demás, siendo la mejor alternativa encontrada en las técnicas de redes. Estas son algunas de las referencias bibliográficas para el desarrollo del trabajo, de las cuales fueron más o menos unas 50 referencias que se utilizaron para el desarrollo del proyecto. Es eso, muchísimas gracias de nuevo por haber leído mi trabajo de grado, por haberle hecho las correcciones pertinentes, porque pues con eso extendí mi conocimiento y mi aprendizaje, pero sobre todo por haber sido mis docentes en esta maestría, aportándome a mi desarrollo profesional, pero también personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta por parte de los jurados? Muchas gracias, Ricardo, por su exposición. No sé, de pronto, ahí sí como se dice, ¿quién comienza? ¿Comienzo yo? ¿Comienza Abel? Como queramos. Muchas gracias, Ricardo, por su exposición. No, yo le cedo el turno al profesor Oscar. Adelante. Qué decencia, qué gentileza, Dios mío, Abel. Eso me halaga. Mira, Ricardo, gracias por su exposición. Al leer su proyecto me pareció muy interesante en cuanto a la cantidad pues, de elementos a considerar frente al análisis como tal de ese ruteo, podemos llamarlo así. Y no solo pues te dedicaste a mirar cuál sería como la ruta más corta y la más económica en dado caso en la recolección de residuos sólidos, sino también miraste lo importante, la parte financiera en dado caso de requerir inversiones o pues montarse en un proyecto como tal de factibilidad pues para aquellos personas del reciclaje. Me pareció entonces el trabajo muy completo y pues me gustó dar una revisión, una lectura al mismo. Yo tengo ahí varias preguntitas que pronto me nacen a partir pues, de su exposición también, y es que, por qué utilizó usted la metodología PER-CPM frente pues, a otras metodologías existentes? Ya estamos hablando de, por ejemplo, de heurísticas y metaheurísticas relacionadas, por ejemplo, con colonia de hormigas o el análisis, por ejemplo, de los principios por ejemplo, el manejo de la teoría del cartero chino frente a un problema de asignación y casi asignación y transporte, y te dedicaste más a la parte de PER-CPM. Esa es la primera pregunta. La segunda es mirar, bueno, qué elementos se tuvieron en cuenta para la asignación de pesos en el estudio que hiciste de la matriz interna y la matriz externa cuando analizaste la parte de DOFA. O sea, ¿cómo diste ese peso de ponderación y esa calificación? Y una tercera pregunta es cómo hiciste la conversión de tiempos que pues, maneja uno en PER-CPM y lo convertiste a distancias. ¿Qué cálculos desarrollaste frente a o qué constantes tuviste en cuenta frente a ello?
y con base en qué elementos lo consideraste allí, ¿no? Y última pregunta es, ¿cuál fue esa experiencia en el desarrollo de este proyecto? No solo para tu parte profesional, sino para ya la parte de la interacción y contacto con las personas del reciclaje, y cómo ha sido ese impacto de ese proyecto con ellos. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, la primera pregunta va dirigida, ¿me recuerda su merced? Perdóname. Oscar Vázquez, mi nombre. No, sí, ingeniero Ah, Oscar. La primera sí. pregunta. Bueno, ¿por qué entonces utilizaste PER-CPM y no otras técnicas metaheurísticas, heurísticas, tales, por ejemplo, colonia de hormigas o tales como el criterio del mensajero chino, que también se maneja este tipo de... Yo he visto proyectos no tanto con recicladores, sino con recolección de basuras municipales. Tengo un compañero que hizo ese análisis de esa metaheurística, pero entonces ya con base, por ejemplo, en este tipo de técnicas. ¿Y por qué escogiste PER-CPM? Bueno, ingeniero, muchas gracias por las preguntas y por, digámoslo así, por hacerme entender desde esta óptica que uno pues no se detiene a analizar durante el desarrollo del problema muchos elementos, pequeños elementos que ustedes sí detectan en la lectura, ¿no? Pero empiezo entonces por lo de la pregunta del uso del PER-CPM. Yo soy desde hace muchos años el director del curso de métodos determinísticos que hace parte de la línea de investigación de operaciones para nuestra formación como ingenieros industriales. Pues en esta experiencia que hemos ganado, digámoslo así, en los últimos 8 años que llevo como director del curso Métodos Determinísticos, hemos podido analizar el uso de la técnica PER-CPM sobre algunas técnicas del ruteo como las técnicas de Hurwitz o la técnica de la ruta más corta o la técnica de arcos y nodos, que son algunas de las técnicas que su merced pues enuncia, ¿no? Y la técnica PER-CPM lo que hace es precisamente optimizar, no en todos los casos, por eso era pues digámoslo así, era la consideración que nosotros veíamos acá para poder comprobar si finalmente la técnica PER-CPM nos hacía una mejora considerable en las propuestas de ruteo que nos daba pues la ruta más corta. Y lo que hace sencillamente la técnica de PER-CPM es como hacer un enfoque metódico porque sigue unos pasos lógicos y está siempre orientado a la estimación, la administración y como el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los proyectos, ¿no? Que es pues tratar de optimizar el desarrollo de las actividades, sincronizando estas actividades dentro del propio proyecto. Ok, sería ahí pertinente, pues de pronto esa revisión bibliográfica y metodológica, de pronto haber retomado esos elementos, haber hecho una revisión un poquito detallada en esas otras teorías y enfocarse de que PER-CPM ha sido la mejor o la más adecuada por tales razones, ¿sí? Eso con el fin de reforzar de una manera pues importante la escogencia, ¿no? Ok, ingeniero, sí, señor. Pues, como le digo, retomo y fue que se utilizaron estas dos técnicas, ¿no? La teoría de redes, que es una técnica completamente diferente porque utiliza el ruteo con distancias más cortas y el de PER-CPM, ¿no? Para validar si PER-CPM generaba algunos cambios o algunas mejoras significativas en las propuestas de la técnica de redes. La siguiente pregunta que su merced me hizo fue sobre las valoraciones en las matrices internas y externas. Pues Es correcto. muchas gracias, ingeniero. Ahí la ponderación toda es igualitaria, digámoslo así, toda tiene la misma ponderación dentro de las características y las necesidades
o las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que se identificaron en la aplicación de las encuestas, ¿no? Entonces, pues fue una forma de pronto de valorar con lo identificado o la encuesta fue, digámoslo así, una herramienta importante para poder identificar los factores más importantes y menos importantes dentro de la necesidad de la propuesta. No sé, ingeniero, si continúo con la siguiente o... Sí, no, ahí me causó curiosidad, pues si le dabas un peso, sí, lo que tú dices igualitario, pero pues, la idea era de pronto aprovechar conjunto con las encuestas, mirar y preguntar con ellos, bueno, ¿cuál de estos es más importante, menos importante? Y así establecer de una manera más real o certera esos pesos, independiente pues pues enfocando como tal eh, esa solicitud de que generan esos pesos a partir de las entrevistas o a partir de la experiencia o la consulta de la información relevante frente a ese análisis tanto interno como externo. Pero bien, no hay problema. La otra es la otra pregunta es de la conversión de tiempos a distancias, que vos estabas diciendo. Sí, señor. Bueno, ingeniero, no es tanto la conversión, sino lo que les decía es que la técnica PERC-CPM trabaja casi siempre, digamos, el 90% de las veces, trabaja con tiempos, con unos tiempos que se definen como los tiempos óptimos, los tiempos probables, los tiempos optimistas y los tiempos pesimistas para el desarrollo de las actividades. Entonces, me explico. Si yo voy a hacer cualquier clase, a levantar un muro, me dan 3 tipos de tiempo. Me dicen que el tiempo optimista es que lo puedo hacer en 8 días, pero que por mal que me vaya, entonces no son 8 días, sino 15 días, y me dan unos tiempos como medios. Entonces, las redes PER-CPM trabajan siempre tiempos determinísticos y son estos tiempos traducidos como pues los tiempos estimados, ¿no? Lo que hicimos aquí no fue una conversión allá, utilizar una fórmula, sino imaginarnos que en vez de que sean tiempos, son distancias, es decir, que no me voy a gastar, por ejemplo, en ir entre uno y otro 7,8 minutos, sino que me voy a gastar 11,3 kilómetros, por decir algo. Entonces, es sencillamente podernos imaginar que la red se mueve dentro de un estimado de tiempos de distancias y no de tiempos. Entonces, ese fue como poder adaptarnos a que la metodología no trabajara con tiempos, sino con distancias. Ok, listo, Ricardo, muchas gracias. Y me decía su merced una última, ingeniero, era sobre las experiencias con los Sí, recicladores. faltaba, sí, correcto. ¿Cómo fue esa Muchas gracias. experiencia? Bueno, ingeniero, pues ahí resumo. Sí, trabajamos como les he venido diciendo, hemos trabajado con esta población que es una población, como ustedes entenderán, muy complicada por su nivel de educación y también porque ellos no son como muy receptivos a los cambios, ¿no? Pero trabajar con los recicladores de oficio también es una experiencia pues muy importante y muy personal para poder no sé, para poder enriquecer nuestra profesión desde la parte también de la inclusión, ¿no? Para entender que los recicladores de oficio tienen muchísimas necesidades marcadas y que a veces las entidades gubernamentales y que a veces las secretarías del municipio no les presta como mucha atención, no les presta como mucha ayuda, y pues es importante desde la universidad y desde la academia poder pues integrarse a ellos y prestarles esas ayudas, ¿no? Dejar también algo para esta población y también algo para la ciudad donde uno vive, ¿no, ingeniero? Ok, bien, se me presentó otra preguntita y es, ¿qué producto o resultado de investigación has desarrollado con este proyecto? Bueno, ingeniero, pues gracias a este proyecto estamos, digámoslo así, vamos a empezar a escribir un artículo para poderlo publicar, pero eso es a futuro. En este momento han surgido
un PIE, un proyecto de investigación especial que está en desarrollo, donde ya no estamos haciendo una evaluación, digámoslo así, de las microrutas como tal, sino estamos haciendo ya es un modelado de toda la ciudad de Sogamoso, tomando el entorno ya como un sí, entonces como un todo, perdón, no haciendo microrutas por aparte, sino haciendo simulaciones generales utilizando otros programas que trabajan con georreferenciadores para poder hacer un macroruteo general y un microruteo característico en la ciudad de Sogamoso. Entonces nació este PIE, está en desarrollo este PIE, este modelado de la red de aprovechamiento, y también un estudiante pues, de pregrado vio, digámoslo así, como la importancia y se nos quiso unir haciendo también un proyecto de investigación para pregrado, para optar al título de ingeniera industrial, donde está haciendo es la simulación con algunas entidades especiales y algunas características de cada una de las microrutas, es decir, variando algunos recursos necesarios para los microruteos en la red de aprovechamiento, ¿no? Entonces está haciéndolo con costos, con distancias, con operarios, con una serie de recursos pues que ella está trabajando ahí para poder hacer la simulación de estos microruteos. Entonces, pues gracias a este proyecto, a esta propuesta, también nació este PIE, que es a nivel ya institucional, y la propuesta para proyecto de grado de Las ingeniería. ponencias, Ricardo, y las ponencias a este 24 al pasado y hemeroteca, una publicación de un artículo. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y también hemos participado en los eventos que han hecho de la maestría. Pues como ustedes saben, ustedes han participado en la maestría de gerencia de proyectos. Ellos, pues cada periodo están haciendo un evento de la maestría y pues hemos sido invitados en estos dos últimos eventos a proponer o a mostrar este estudio de investigación. Listo, Ricardo, muchas gracias. Gracias por su intervención. No, señora Sumer, sí, muchas gracias, doctor. Bueno, Ricardo, felicitarlo por la exposición, porque fue receptivo a las diferentes recomendaciones que tanto el profesor Oscar como yo hemos brindado. Siempre esto, pues, con el objetivo de mejorar. Felicitarlo también por el documento, porque el documento mejoró sustancialmente. Eh, Mi primera pregunta es básicamente relacionada con el instrumento. Eh, ¿Qué tipo de validación estadística desarrollaron con el instrumento? Si se dio, si no se dio, pues bueno, digamos que ya esa parte pues sería a futuro, porque siempre uno debe desarrollar el proceso de validación estadística. Y la segunda pregunta tiene que ver con las mejoras que se le generaron al documento. ¿Cómo usted visualiza su documento hoy con respecto a cómo usted lo tenía antes de las recomendaciones? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, doctor Abel. Y bueno, el primero, pues la verdad, el instrumento, como yo se lo había explicado a su merced alguna vez, solo el instrumento de las encuestas iba dirigido a los recicladores de oficio y a coservicios, ¿no? Para poder como constatar las respuestas entre lo que decían los recicladores de oficio y lo que pudiera decirnos el gerente de ecoservicios, que es quien debe ser también uno de los responsables del proceso. La verdad fue que la única validación que se hizo, o el estudio que se hizo fue poder calcular el número de encuestados según la población
recicladores de oficio que reposa en la base de datos de la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, la verdad fue lo único que se hizo, no se le hizo pues una validación, no se utilizó un instrumento para poder validar, sino lo que sí se utilizaron fue unas preguntas precisas solo para poder determinar si existía el microrruteo, si ellos conocían la norma y si veían la necesidad de utilizar el microrruteo como una propuesta de investigación que pudiera aportarles en el desarrollo de sus actividades productivas. Eso fue lo único que se hizo. Y nada más, eso es la verdad, doctor Abel, y si es considerado, si es oportuno, que sé que así lo es, porque la idea es continuar con una segunda etapa del proyecto PIE, donde podamos hacer una ya validación del modelo en condiciones especiales, variando algunas condiciones, digámosles, al sistema, y pues ahí sería pertinente pues hacer estos ajustes tan importantes que su merced aquí recalca, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta es cómo se enriqueció el producto, cómo se enriquece el documento final. Ingeniero, imagínese, cualquier cosa que sea para crecer y cualquier cosa que permita enriquecer un producto aprovechando el conocimiento, el vasto conocimiento y la vasta experiencia que ustedes tienen, pues además de como docentes, también como investigadores en proyectos sociales y productivos, pues eso suma de una manera exponencial, ¿no? El producto o el informe anterior tenía, digámoslo así, algunos elementos con errores o con fallas que a veces uno no puede detectar porque pues ustedes saben que cuando uno escribe una carta o un libro, a uno le parece que está perfecto, ¿no? Porque uno pues es el autor principal, pero cuando ya llega alguien con experticia, con experiencia y con un criterio pues firme y con un criterio parado, digámoslo así, desde la raya, a darle unas opiniones, pues es enriquecedor desde todo punto de vista, porque esos aspectos y esos pequeños detalles que se le pudieron ir a uno son susceptibles a mejoras y al lugar, como yo les dije en el documento que les compartí con las mejoras que se hicieron, siempre fueron al lugar porque vuelvo y lo repito sin ser excesivo en el comentario, es que es enriquecedor para mejorar eso, ¿no? Vemos que lo sustancial que se pudo mejorar ahí fue los objetivos específicos, porque se aterrizaron de manera más precisa a los logros alcanzados y también la metodología con la que se desarrolló el proyecto de investigación, ¿no? Además que soy sincero, yo a veces tengo muchas cosas en la cabeza, pero a veces soy pésimo plasmándolo en un papel y llevándolo a la realidad o me lleva más tiempo de lo necesario, pero aprendí muchas cosas, aprendí el uso de algunas muletillas que uno tiene cuando escribe, que no se debe hacer, que no se deben utilizar ciertas palabras, que se deben interconectar las ideas, que en fin, muchas cosas que desde la revisión de los jurados se los agradezco y desde toda esta ayuda y todo este acompañamiento que el ingeniero Eduard pues también me brindó para poder hacer junto con las correcciones de los jurados un documento fuerte para poder no dejarlo en un documento aquí final, sino para poder tener ideas posteriores para poder desarrollar y como tener más productos de investigación relacionadas con el tema, ¿no? Porque con este tema pues pueden salir muchísimos proyectos de investigación. Muchas gracias por esas apreciaciones y la verdad, todo lo que hemos desarrollado, tanto el profesor Oscar, el profesor Edward, como mi persona, pues ha sido básicamente para generar allí como un granito de arena en su formación. Entonces, muchas gracias por acoger todas estas recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar y Abel. Yo sé que en estos momentos estamos un poquito cogidos de tiempo por el test, por otras actividades, por la autoevaluación, pero muchas gracias. Ya les envié a su correo el formato de la evaluación de la
sustentación. Recuerde que se divide en el formato que le envié hace aproximadamente una semana, que es el documento de sustentación, y esos dos se combinan para la nota final. Entonces, muchas gracias. Creo que ha sido un trabajo muy bueno y tendrá mucha proyección en un futuro. Gracias, Ricardo, porque te permitiste moldear. No todo el mundo tiene esa humildad para desarrollar las cosas y tomar una buena posición y de aprendizaje. Entonces, pronto hay algo más pendiente. Oscar, te pide pronto el acta, para pronto me la mandes el formato para mandárselo a- que manda a Concepción, ¿cierto? ¿Cuál formato? ¿Los dos o el último donde se combinan las dos calificaciones? ¿Cuál de los tres que toca o de los 13.000 que toca llenar? Porque Creo mira, que está el primero del documento, ¿sí? Que yo te lo sí, envié. ¿Te ya. acuerdas? Ese que es El el documento. terminado en 13. El Después documento. viene, sí, el del documento, revisión del producto o del documento. Viene el Ajá. de la sustentación, que es el que tú nos acabas de enviar al correo, que eso lo diligenciamos, que es la calificación de la sustentación. Y Termina en el sí. otro que es el F798, que es el Ujú. de donde se compilan las dos calificaciones, y ese es el que donde se coloca el enlace del handle, ¿sí? Sí, Ahí quiero de pronto enfatizar una parte, y es que una situación, y es que es muy posible que de repositorio de la biblioteca le hagan también cambios al documento, que ellos se ciñen mucho, por ejemplo, en APA 7, y pues hay que mirar que ahora en APA 7 uno ya no lo divide en capítulos, sino como si fueran subtítulos, títulos y subtítulos, nada más, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, y pues es muy probable de pronto que toque hacer algunos ajustes. Entonces ahí el tiempo que se demora es que Ricardo, y en este caso también con el apoyo de Edward, suban el documento al repositorio de la biblioteca para que ellos hagan el proceso ya de revisión y le emitan como tal el enlace del handle. Ese enlace es el que va ahí en el formato F798 junto con las calificaciones correspondientes, ¿no? ok, ya me regalas eso. Ah, última cosa que me pasó, me lo comentó Ricardo y pues más o menos Concepción también, es Mm. que Ricardo se ganó siempre las becas en cada semestre de la maestría, ocupando pues los primeros lugares en calificaciones pues con respecto a todos los estudiantes. Entonces también es Bien, otra. ahí puede, por ejemplo, por tener buen promedio, pues que le tengan una posible el reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento por ya en el caso ya del desarrollo de la maestría, ¿no? Y nuevamente, pues reitero ese compromiso, también sacrificio que ha tenido Ricardo, y pues no solo eso, sino también la receptividad que ha tenido para todas las observaciones que hemos desarrollado. Pues una última, así como últimos dos tipsitos de pronto para Ricardo es uno, es, por ejemplo, en la presentación mostrar lo que ha desarrollado como producto resultado de investigación. O sea, si uno tiene, por ejemplo, ponencias, papers, que está en desarrollo un artículo y eso, es bueno mostrarlo porque eso ayuda a impactar como tal en la percepción que tiene un jurado, ¿sí? Y eso ayuda a defender mucho, pues, y a dar tranquilidad como tal al expositor. Y segundo, pues con respecto a la pregunta del profe Abel sobre si le hiciste alguna revisión al instrumento, es algo muy sencillo. Uno puede mirar, pedirle a un colega, ¿sí? Que le haga una revisión frente a cómo es que está diseñado el instrumento, y se puede uno generar un documento de evaluación para mirar que esté bien redactado, que esté fácil de entender, que las puntuaciones estén adecuados, y uno puede hacer esa validación y tener la seguridad de que se hizo como tal una revisión de forma como tal del documento, ¿sí? Esa es una de las formas de cómo uno puede revisar, por ejemplo, encuestas o revisar instrumentos de recolección de datos. Ok, muchas gracias, Oscar. Listo, ok. Entonces, quedamos así. Muchas gracias, compañeros, y esto está hoy en el transcurso del día.
que me envíen el formato de su evaluación el terminado en 7. Bueno. Perfecto. Bueno, Bueno, señor, no, ok. gracias. Bueno, pues, ok, estamos hablando. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego, gracias. Hasta luego.